Hola, soy el doctor Villavicencio, jefe de la unidad de gestión de paciente encargado de la unidad de hospitalización domiciliaria. Quiero contarles la manera de ingresar pacientes desde un servicio de hospitalización convencional como medicina, cirugía, unidad de cuidados médicos. Tras la identificación de un posible ingreso a la unidad de hospitalización domiciliaria, se debe generar una interconsulta en tracker de derivación interna o en formulario de papel. Posterior a eso se debe llamar por teléfono a la unidad de hospitalización domiciliaria en su horario de funcionamiento, que es de entre las 8 y las 20 horas todos los días, o a la unidad de gestión de pacientes si fuera en otro horario. Acá aparecen los números de teléfono para realizar estos llamados, tanto el fijo o el teléfono móvil. Se debe solicitar el cupo a la unidad de hospitalización domiciliaria. El profesional de la unidad va a solicitar datos del paciente como nombre, RUT y ubicación. Posterior a eso verificará la disponibilidad de cupo. Se visitará al paciente en el menor tiempo posible para evaluarlo junto al médico tratante, para así aplicar criterios de ingreso a la unidad y la decisión de aceptación o rechazo del ingreso del paciente. Ambas decisiones quedarán registradas en el registro clínico electrónico, quedando la firma de quien realizó esta evaluación. Si el paciente es rechazado, la interconsulta se llevará a la unidad de hospitalización domiciliaria y se archivará como un rechazo. Si el paciente es aceptado, esta interconsulta quedará en posesión del equipo tratante para los posteriores trámites que se deben realizar. Se debe presentar esta opción de hospitalización al familiar o paciente. Si ellos aceptan, el equipo de enfermería debe imprimir y entregar la carta de aceptación de ingreso para su firma. Debe realizar además un resumen de traslado de enfermería, que debe quedar inscrito como un registro de nota de evolución en el registro clínico electrónico. El médico debe cerrar el episodio de hospitalización e imprimir la epicrisis, destacar en las indicaciones al alta el ingreso a hospitalización domiciliaria. Le debe entregar también al familiar o tutor la interconsulta. El familiar o tutor debe dirigirse al SOME de urgencia con estos documentos para realizar el trámite administrativo de ingreso a la unidad de hospitalización domiciliaria. La interconsulta con el nombre del profesional de la unidad de hospitalización domiciliaria que aceptó al paciente y la palabra aceptado, la epicrisis con indicación de ingreso a hospitalización domiciliaria y la carta de aceptación firmada. En caso de que falte alguno de estos documentos, el equipo de SOME administrativos no realizarán el ingreso del paciente a la hospitalización domiciliaria, pudiendo generar que este paciente no sea visitado los días posteriores al alta. ¿Cuáles son los datos obligatorios que debe llevar el resumen de traslado de enfermería? El nombre del tutor o familiar responsable, teléfonos de contacto, idealmente 2 o más, dirección, donde debe ser visitado el paciente. Les recuerdo que la unidad tiene cobertura solo en las comunas de San Bernardo y El Bosque. Un diagnóstico principal. ¿Cuáles son los objetivos de ingreso a la unidad? Antibiótico terapia, kinesioterapia, curaciones, vigilancia, etc. Tratamientos administrados con fecha de la última dosis, número de dosis administrada y la duración de tratamiento. Elementos invasivos, lugar, fecha de instalación, etc. Un pequeño resumen del caso y alguna observación y o comentario que sea útil para el equipo de enfermería de la unidad de hospitalización domiciliaria. Dentro de la epicrisis, responsabilidad del médico, debe tener una anamnesis clara, un diagnóstico principal, cuáles son los objetivos del ingreso a la unidad. Igual que enfermería, definir si el paciente ingresa para antibiótico terapia, kinesioterapia, curaciones, etc. ¿Cuál es el tratamiento indicado y la duración de este? ¿Cuál es el plan de seguimiento? Si requiere que se le controlen exámenes los días posteriores, si hay que hacer ajuste del tratamiento correspondiente, si hay que rescatar algún resultado de exámenes, etc. Un resumen del caso, como en toda epicrisis,
y alguna observación y o comentario que sea útil para el equipo de domiciliario. Realizada todas estas actividades, se puede enviar el paciente a su domicilio con una copia impresa de la epicrisis. Para el trámite, ya realizado el trámite en SOME, todos estos documentos que llevó el paciente o el familiar se quedan en el SOME y son remitidos al día siguiente a la unidad de hospitalización domiciliaria, por lo cual esa información va a quedar archivada en la ficha clínica de papel, y también el equipo de hospitalización domiciliaria tiene acceso a la documentación electrónica registrada en el sistema Tracker. Gracias.